La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Vamos a platicar con Irene Tello Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, a quien agradecemos mucho su presencia. Y pues este tema que tiene que ver con la transparencia en los procesos de compra de medicamentos y el desabasto. Un tema que pues ya hemos venido tejiendo y que terminaremos de hacerlo el sábado en una mesa donde pondremos la situación que está viviendo las instituciones de salud pública en torno al desabasto de medicamentos, pero también a la incapacidad de ofrecer los servicios que muchas veces son esenciales para las personas en lo que tiene que ver con sus tratamientos médicos. Irene, muchas gracias por estar con nosotros en Contextos. Manuel Cerrato y Marcela Paman, les saludamos. Marcela, Manuel, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo nos encontramos en esta materia, en esta investigación Operación Desabasto que ustedes han puesto a disposición del público a través de la página de impunidad0.org? La verdad es que se habla de las decisiones de política pública, de los cambios legislativos, de las fallidas estrategias anticorrupción para ahorrar, la consecuencia es esta, que van las personas, hacen fila. Ayer documentábamos que la fila del Seguro Social empieza desde muy temprana hora y con las altas temperaturas que tenemos acá se va haciendo larga, hasta llegar un momento en que uno puede suponer que las personas no van a alcanzar a ser atendidas por la cantidad de gente que está ahí. ¿Qué está sucediendo en torno a esto? La investigación que arroja, Irene. Básicamente lo que nosotros investigamos fue qué fue lo que condujo al desabasto generalizado de medicamentos, como bien explicas. Y lo que nos dimos cuenta es que se tomaron una serie de decisiones muy abruptas, poco planeadas, respecto al sistema de compra y distribución de medicamentos. Al inicio de este gobierno se pasaron todas las compras, todo el sector federal a la Secretaría de Hacienda. Esto incluyó a las compras consolidadas que antes hacía el INCS, no solamente para los hospitales, sino para hospitales del ISSSTE, de la SEDENA, de la SMAR, instituciones estatales y federales de salud pública. Lo que pasa con este cambio es que se pierde todo el expertise técnico que había en el INCS, y entonces empieza una parte del desabasto. Cuando se pasa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otra de las cosas que pasa es que se veta a las tres principales distribuidoras. Entonces nos quedamos en la capacidad de poder distribuir medicamentos en el país, lo cual también acaba afectando. Otras cosas que descubrimos es que empieza una pelea entre el gobierno federal y PISA. PISA es uno de los principales productores de medicamentos oncológicos actualmente en México. Por eso empezamos a ver que empezaron a afectar mucho, sobre todo a los pacientes con cáncer, este cambio de modelo que tuvo el gobierno federal. De ahí lo que pasó, pues, que como no pudo Secretaría de Hacienda hacer las compras públicas, se decretó que el INSABI, a través de la UNOPS, que es una oficina de las Naciones Unidas que se dedica a proveer servicios a distintos países, ellos iban a ser los encargados de comprar los medicamentos. Ahorita estamos en esto. Lo que ha pasado es que la UNOPS está comprando tarde los medicamentos que se necesitaban para 2021. Estas compras se tienen que hacer un año antes para poder planearlas bien, para poder hacerlas adecuadamente, y apenas están intentando terminar, ahora sí que de comprar los medicamentos para el resto del semestre del 2021, cuando estas compras tuvieron que haber sido el año pasado. Entonces, con este tipo de explicarnos de todo lo que está pasando, es como podemos entender por qué hay tal nivel de desabasto en el país, no solamente para pacientes con cáncer, sino ya para un gran número de afectaciones de muchos pacientes que no tienen sus medicinas actualmente. Uh-huh. Sí, entonces, este tránsito hacia un nuevo modelo de compra no ha sido el más idóneo, ¿o hay una curva de aprendizaje que tendría que ser entendible? Mira, creo que lo que tenemos que también mencionar es, dada la importancia del sistema de abasto de medicamentos públicos en el país, no es una política pública que se pueda cambiar de la noche a la mañana. Era demasiado delicada como para cambiarla. Obviamente cualquier sistema de política pública se puede perfeccionar, pero no se puede cambiar de manera tan abrupta como hicieron con esto. Entonces sí creo que el no haber identificado que iban a producir una falla en el abasto de medicamentos por cambiar de la noche a la mañana sin tener planes que fueran de adaptación o personal que supiera de cómo se hacían las cosas antes, me parece extremadamente irresponsable. Uh-huh. Eso por un lado. Y dos, o sea, sí creo que no tenían idea de la magnitud de lo que implica comprar medicamentos en el país. Nosotros que hemos hablado con muchos especialistas que trabajaron antes, gente que incluso acabó renunciando desesperada por las decisiones que estaba tomando en el gobierno, lo que nos cuentan es que se les advirtió durante varias fases de este proceso de cambio radical de compra y medicamentos,
que lo que iba a pasar un poquito era lo que estamos viendo ahorita, que la curva de aprendizaje es extremadamente grande, que es un sistema muy complejo de comprar medicamentos para todo un país del tamaño de México, y que por favor, si ellos tenían dudas respecto a porque todo esto se hace alegando que había antes corrupción y monopolio por parte de unas cuantas distribuidoras y farmacéuticas mexicanas. Entonces, mucho que lo que se les propuso también antes era que metiera a la UNOPS, que está encargada ahorita de hacer las compras, a vigilar el proceso que ya existía, pero que no cambiaran de la noche a la mañana de forma tan drástica ese sistema de medicamentos, porque lo que podía pasar era un poco lo que está pasando ahorita, que el nuevo personal que llegara a dedicarse a las compras de medicamentos iba a tardar mucho tiempo en darse cuenta de cómo se hacen estas compras y que los más afectados iban a ser los pacientes del país. Uh-huh. Hay una realidad, y a nosotros nos tocó vivir aquí en La Laguna un caso muy particular, que era el de las vacunas, el de la vacuna BCG específicamente. Entonces, un abogado interpone una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos interviene y obliga a la institución a traer la vacuna para ponerla en un plazo determinado. ¿Esta podría ser el camino para quienes están en este momento padeciendo el desabasto de medicamentos? Pues mira, creo que hay distintas opciones. Una de ellas sí es la legal, la de meter amparos, meter quejas ante las comisiones de derechos humanos. El gran problema con esto es que ninguna de las dos medidas legales está diseñada para resolver un problema de política pública estructural como el que estamos viviendo. Entonces sí, ahorita nosotros también incluso desde Impunidad Cero queremos ver de qué manera apoyamos a los pacientes, pero explicarles esto, justo el problema con los amparos, con meter una comisión en la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que acaba pasando es que sí, en algún momento se puede hacer una cierta presión a una autoridad de compra de emergencia de medicamentos, pero no hay medicamentos en general en el país, por esto que te digo, porque se está comprando mal y tarde todos los medicamentos que se requieren para el sistema público. Entonces, básicamente lo que nosotros por eso le pedimos a las autoridades es, uno, que empiecen a transparentar los procesos, porque la UNOPS ahorita, todo lo que nos han dicho que por lo cual se contrataba a esta Oficina de Naciones Unidas para que fuera transparente, para que no hubiera corrupción, pues por el momento la transparencia hemos retrocedido mucho a lo que antes hacía respecto a saber qué es lo que está comprando este organismo. Y dos, sí necesitamos que se empiecen a comprar no solamente ya, porque además ahorita de las claves que habían licitado, todavía 40% quedaron desiertas, que no entendemos muy bien por qué. Necesitamos que se acaben de comprar y que se empiecen a distribuir de manera ordenada a todos los rincones del país. Entonces, sí, a veces los amparos pueden presionar, pero desgraciadamente el problema es tan grande y es tan estructural que desgraciadamente ya no nos bastan los amparos para poder hacer solución a este desabasto tan grande que estamos experimentando. Exacto. Irene, buenos días, gusto en saludarte. Hace algunos meses conversábamos con Denise Tron, una de las autoras de este estudio, y nos enfocábamos sobre todo también en este asunto de la lucha contra la corrupción en el sector sanitario, que, como bien señalas, esa es la justificación para todo, ¿no? Para la desaparición de los fideicomisos, por el tema de los organismos autónomos, que todo lo que huela a pasado necesariamente era corrupto para este gobierno, y entonces hay que cambiar todo de raíz. El problema es que vemos mucha improvisación, el problema es que no vemos planes bien diseñados como para que los cambios que se generen sean positivos. Y bueno, en ese sentido también esto del veto presidencial a las distribuidoras de medicamentos es algo que no se ha podido resarcir. ¿Hay alguna solución? ¿Tú ves alguna solución en el corto, mediano plazo para este problema y que las medicinas puedan llegar a la gente que las necesita y que, bueno, está interrumpiendo sus tratamientos y viendo afectado el seguimiento de sus problemas de salud? Mira, yo sí creo que sería conveniente que retomaran el personal que antes trabajaba en las compras consolidadas, porque te digo, era un personal centralizado, entonces creo que en eso estaban en la misma idea que el presidente, que compras centralizadas, que dependen de pocas personas, pueden ser menos susceptibles a la corrupción. Entonces, que no cambien, o sea, que no pierdan esa expertise, que si quieren mantener a la UNOPS, que hay que recordar que nos va a costar pagarle a la UNOPS por hacer lo que está haciendo mal actualmente, que la tengan, pero como de un lado de asesoría, que esté vigilando el proceso, pero que no se encargue ella de sí misma de todo. Yo sí les recomendaría, y siempre las recomendaciones que hacemos, porque el gran problema de la distribución no se ha resuelto del todo, y lo que quieren, al parecer, es ellos construir su propia distribuidora de medicamentos nacional, que sería Firme.
Sí, Era una Birmex. empresa que antes se dedicaba a hacer vacunas, que la verdad no tiene la capacidad. Yo sí reconsideraría esta opción y trabajaría con las opciones que ya existían en el país. Creo que varias, tal vez no las 3 principales que vetaron, pero ver cuáles de las que actualmente distribuyen medicamentos pueden dedicarse a distribuir y todavía comisionarles a ellos la tarea de distribución sin gastar el dinero que va a implicar convertir a Birmex en una distribuidora. Creo que estas dos cosas podrían empezar a tener soluciones. Lo que sí creo que es que tiene que haber una mesa de diálogo entre autoridades federales y la industria farmacéutica mexicana, porque también hay una pelea entre líneas del presidente con esta industria sin que realmente se comprenda de fondo cómo funciona. Yo creo que, como en cualquier industria del tamaño de la industria farmacéutica o de una industria ya bastante consolidada en el país, no niego que pudiera haber prácticas corruptas en algunas instituciones, pero de eso a vetar a toda la industria farmacéutica del país de corrupta y de que no sabían hacer bien las cosas y querer ahora solamente comprar en el extranjero medicinas, sí creo que hay un gran paso. Entonces, si hubiera unas mesas de diálogo en las que se explicara al gobierno federal realmente cómo está funcionando, que es una industria bastante bien consolidada, bastante bien regulada, creo que se podría empezar a dejar de lado este como sospechosismo que hay entre el gobierno federal y esta industria. Así creo que es muy importante, la verdad es que jamás hemos hablado de eso porque además a nosotros lo que nos interesa es que haya medicamentos. Claro. Pero sí sería una pérdida bastante considerable de empleos, de fuentes de trabajo en el país, de certeza sobre todo y de capacidad de producir medicamentos buenos y a bajo precio, porque más creo que hay que decirlo. Esta idea que tiene el presidente, que comprando en el extranjero va a salir más barato, no es cierto. No hay manera que traer un medicamento de la India o donde sea nos pueda salir más barato que el producirlo y distribuirlo. Entonces sí creo que hay que tener estas mesas, explicar un poquito más cómo está funcionando, ver cuáles son los recelos de parte del gobierno federal, si es que hay temores, y volver a recordar que es lo que nosotros hemos dicho en Impunidad Cero. La corrupción en un sistema pues se investiga y se sanciona, pero no se deshace todo el sistema público intentando deshacer la corrupción, porque los funcionarios que participaron, si es que participaron en actos de corrupción, se van a ir a otro lugar y van a seguir haciendo unos esquemas de corrupción en otro lado. Entonces sí creo que es importante poner estos puntos porque sí es muy preocupante la situación que estamos viviendo. Y creo que ahorita muchos pacientes no han vivido el desabasto porque también mucha gente se asustó y no fue a hospitales por el tema del COVID. Pero en el momento en que volvamos a una cierta normalidad, que ya cada vez más población tenga vacunas, estos pacientes van a ir por sus medicamentos y van a encontrarse con la situación que muchos pacientes no han sido afectados durante estos infartos. Exacto. Nos quedan nada más 30 segunditos, Irene, pero me gustaría preguntarte si hay voluntad política para ello, de que se sienten las partes a analizar el problema, porque lamentablemente este gobierno federal no se caracteriza precisamente por su autocrítica. Mira, creo que ya ha habido reuniones con Secretaría de Función Pública, con el IMSS, creo que con representantes de la UNOPS. Obviamente no sabemos cuáles son los resultados de estas reuniones. Creo que sí, hay una preocupación grande en varios actores políticos, en varios secretarios, de que este problema se resuelva. Esperemos que sí tomen las mejores decisiones para que se resuelva lo mejor posible y lo más rápido, porque sí hay que recordar, la vida de muchos mexicanos que dependen de su tratamiento ahorita está en juego y no vale la pena ninguna batalla política más allá de la vida de estos mexicanos que tienen que tener su tratamiento. Exacto. Bien. Irene, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Las personas que quieran ir por más pueden entrar a Impunidad Cero, al sitio de Impunidad Cero y leer con más detalle esta investigación que sigue estando vigente y que es impresionantemente certera en lo que postula. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcela Manuel. Buenos días. Buenos días, Irene Luego, Tello Irene. Arista, directora ejecutiva de Impunidad Cero, Impunidad Cero es un organismo de la sociedad civil que está luchando precisamente para que la impunidad quede atrás en lo cotidiano, sobre todo en lo cotidiano. En fin, bueno, pues quédense con nosotros, vamos a continuar, son las 8:49, tiempo de pausa. Laboratorio y Banco de Sangre de Hospital